En el yo confieso se dice, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y ya vimos todos los anteriores, ¿no? Vimos los de pensamiento, que es pensar o desear algo, los de palabra, decir algo, los de obra ya sabemos que lo haces. Y faltaban los de omisión. Bueno, entonces, los de omisión se tienen muy en cuenta en el juicio final. Porque dice Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo 25, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Es un pecado de omisión. Tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste. O sea, habla expresamente de todos los pecados de omisión. O sea, que se va a tener muy en cuenta y sin embargo, la mayor parte de las veces nos centramos en lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, pero no nos centramos en los de omisión y se van a tener muy en cuenta. Entonces, nuestra relación con Dios se rompe, o sea, es pecado aunque no hagamos un mal. O sea, un pecado de omisión no es hacer un mal. Entonces tú puedes intentar no hacer ningún mal, pero dejar de hacer un bien, eso es un mal. Eso es un mal, te aleja del amor de Dios básicamente. O sea, que de ti no salga bien de ninguna manera es hacer hueco al mal, ¿no? Es rechazar el bien. Entonces, es imposible, eso está claro, hacerle el bien a todo el mundo en todo momento, en toda circunstancia, durante toda la vida. Es imposible, quiero decir, somos limitados y no llegamos a todas partes. El único que es omnipresente y omnisciente es Dios. Entonces, no se puede todo el rato a todo el mundo. Entonces, para que sea pecado de omisión, o sea, que algo que hayamos hecho sea pecado de omisión, se tienen que dar 6 elementos, simultáneamente los 6. O sea que hay que coger nota y apuntar los 6, porque para que sea pecado de omisión se tienen que dar los 6 al mismo tiempo. Primero, que sea algo bueno en sí y que la solidaridad con los demás lo exija. Por ejemplo, algo bueno, dar una medicina, me duele la cabeza y necesito un paracetamol. Yo tengo el paracetamol en el bolso, es algo bueno que te dé la medicina y es solidario, o sea, te voy a ayudar, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto para que sea, si no es un bien, porque no es un bien, por ejemplo, que te pase un cigarrillo puede ser todo lo solidario que tú quieras, porque tú estás muy nervioso y en ese momento tú fumas y necesitas un cigarrillo. Es solidario. Ahora, ¿es un bien en sí que yo te dé un cigarrillo para que fumes? No, ¿vale? Luego, por lo tanto, no darle un cigarrillo a una persona no es pecado de omisión. Otra cosa es que no se lo des por egoísmo, por avaricia, porque tú también fumas, ¿vale? Pero no tienes por qué ir corriendo a un estanco a comprarle tabaco a alguien, eso no es pecado de omisión. Segundo, que estemos en el mismo sitio. Un pobre que tengo delante o cualquier persona necesitada que tengo delante. O sea, si no estamos en el mismo sitio, obviamente no es pecado de omisión, porque no hay pecados de omisión con gente que no conozco. Con gente que no conozco o no he conocido su necesidad, porque esto también es importante. Puede ser que te haya llegado que tú puedes ayudar a alguien aunque no lo conozcas a través de otra persona, pero sí puedes ayudarle perfectamente a través de esa persona. Entonces, el tema está en que haya contacto de alguna manera con esa persona. Tienes que tener algún contacto, o sea, no es pecado de omisión que tú no le estés dando de comer a alguien en África, en un pueblo perdido, si tú no tienes forma de contactar con esa persona que ni siquiera conoces en África, en el pueblo perdido. Entonces, tiene que haber contacto, a eso se refiere, no que estés, aunque esto es antiguo, que esté realmente presente. Ahora es que con el mundo global no hace falta, yo ahora mismo estoy presente con vosotros a través de internet, ¿vale? Y sería un pecado de omisión que pudiendo deciros esto no lo dijera. Bien, entonces, tercero, que física, moral o económicamente lo podamos hacer, eso que tenemos que hacer, ese bien que tenemos que hacer, física, moral y económicamente. Por ejemplo, un paralítico que no se puede mover en absoluto, paralítico de cuello para abajo, no tiene un pecado de omisión porque no visite a un enfermo.
porque obviamente no lo puede hacer. Ni tú tienes un pecado de omisión por no pagarle el recibo de la luz a alguien si tú no tienes dinero ni siquiera para pagar tu propio recibo. Entonces, eso no es un pecado de omisión. Tienes que tener la capacidad de ayuda, de poder ayudar para que sea omisión. Cuarto, que sea algo extra y no impida nuestra misión. O sea, algo extra es, tú estás ya haciendo un bien y eso que tienes que hacer, que tú piensas que puede ser una omisión, no tiene que implicar que dejes de hacer el bien que tienes que hacer por tu misión en la vida y por tu vocación. Un ejemplo, una profesora en mitad de la clase no puede dejar a sus alumnos en mitad de la clase e irse a visitar enfermos, ¿vale? Es un extra a su propia vocación, ella ya está haciendo un bien, que es dar clase a los alumnos, y eso sería un extra, algo más de hacer el bien aparte del bien que estoy haciendo, pero va en contra de lo que yo tengo que hacer ahora mismo en esta misión que estoy haciendo, que es educar a los alumnos, ¿vale? Entonces tiene que ser eso, que no vaya en contra. Entonces no es omisión que yo no haya ido a ver a no sé quién porque estoy atendiendo a un enfermo en mi casa. O yo, ¿entendéis? Esto es así. 5. Que se tenga conciencia de que el otro necesita ayuda. No es pecado de omisión si tú no te has dado cuenta. Si tú no te has dado cuenta, porque a veces nos distraemos muchísimo. Entonces puede ser que tú vayas por la calle, alguien se haya caído detrás tuya, tú no lo has oído, estabas distraído en tus cosas, llevabas unos cascos, ni eres consciente que detrás tuyo una persona se ha caído, por lo tanto no es pecado de omisión que no te vuelvas y ayudes a esa persona a levantarse, porque no has sido consciente y no has caído en la cuenta. Entonces eso obviamente tampoco es pecado de omisión. Y 6, que tras un serio discernimiento tengas la certeza espiritual de que Dios lo quiere. O sea, de que efectivamente es voluntad de Dios que yo haga esto. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir entre dos bienes, ¿no? Por ejemplo, rezar el rosario o ir a una adoración. Las dos cosas son buenas. Para hacer una tienes que dejar de hacer la otra. Entonces, por ejemplo, tú tienes que discernir qué es lo que quiere Dios en ese momento. Si lo que quieres es que vayas a la adoración o lo que quieres es que te quedes a rezar el rosario. Porque si no disciernes y decides tú, te puedes equivocar y estar haciendo un pecado de omisión porque, por ejemplo, decides quedarte a rezar el rosario y lo que el Señor te está pidiendo es más tiempo en adoración. O decides irte a la adoración y lo que te está pidiendo el Señor es que tú tengas una vida más mariana y que te unas más a la Virgen. Entonces, esto es así. Hay que también tener un discernimiento de lo que Dios te está pidiendo. Entonces, vamos a resumir otra vez, vamos a recordar otra vez los 6 puntos que se tienen que dar a la vez, los 6, para que se pueda decir que es un pecado de omisión. Repetimos, que sea algo bueno en sí y por solidaridad lo tengas que hacerlo, o sea, es bueno y es bueno por solidaridad hacia el otro, ¿vale? Que sean buenos en sí. Segundo, que estemos en el mismo sitio o en contacto, de alguna manera de contactar con esa persona que necesita que yo haga algo, un bien para ella. Tengamos contacto. Que física, moral o económicamente podamos hacerlo. Podamos hacerlo. Cuarto, que sea algo extra y no impida nuestra misión. Quinto, que se tenga conciencia de que el otro necesita nuestra ayuda. Y sexto, que tras un discernimiento se vea cuál es la voluntad de Dios, para que no hagamos omisión. Entonces tenemos claro que esos son los 6 puntos y se tienen que dar los 6. Con lo cual, a la hora de hacer un examen de conciencia, tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces pensamos que yo podría haber hecho esto. Bueno, si es una persona que si yo llego a saber que estaba tan mal, pero si no lo sabías, si es una persona que no ves desde hace 20 años, que no sabes ni dónde vive, que ya no tenía su teléfono ni nada, pues no es omisión. Pueden ser escrúpulos, pueden ser escrúpulos. Entonces, por eso es tan importante tener claro en los pecados de omisión a la hora de hacer el examen de conciencia estos 6 puntos que he dicho. Ahora, ¿por qué
cometemos nosotros los pecados de omisión? Porque no hacemos el bien que queremos, como decía San Pablo, que no hago el bien que quiero y escojo el mal que no quiero. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos que tienen que ver mucho con los pecados capitales. Pues puede ser por pereza. La mayor parte de las veces dejamos de hacer un bien por pereza, por egoísmo, no te lo mereces, por ejemplo, que te ayude otro, por resistencia a cambiar nuestras prioridades. Sí, yo sé que el Señor me está pidiendo pasar más tiempo en adoración, pero es que a mí me gusta más rezar el rosario. Entonces, aunque el Señor me esté pidiendo más adoración, yo voy a seguir eligiendo rezar el rosario, ¿vale? Porque tenemos apego a lo que nosotros queremos, a nuestra propia voluntad. Por no querer dar de nuestro tiempo, porque obviamente para poder hacer un bien, pues ese tiempo lo tenemos que dedicar a eso, al otro. En general, los pecados de omisión son siempre falta de amor. Falta de amor. Entonces, todos podemos crecer en amor. Todos podemos crecer en amor. Entonces, para hacer un buen examen de conciencia, nosotros tenemos que parar a pensar, ¿hago el bien que puedo? El que puedo. ¿Hago todo el bien que puedo? ¿O hay algo que ahora mismo puedo hacer y no lo estoy haciendo? Pero podría. Entonces, porque eso es lo que se puede pensar al final del día. Al final del día en el examen de conciencia que se debe hacer por las noches. He amado lo que he podido, he ayudado al que me lo podía pudiendo hacerlo, he rezado lo suficiente por lo que pasa mal, porque eso siempre es así. Tú siempre puedes hacer el bien de 3 formas, le dijo el Señor a Santa Faustina. Por la palabra, por la acción o rezando. Puedes decirle algo, puedes hacer algo o puedes rezar por esa persona. Y la tercera siempre está en nuestra mano, siempre. Entonces he rezado suficiente por los que lo pasan mal, he dado la limosna que podía, he dedicado mi tiempo libre a ayudar al necesitado. Es muy importante en el examen de conciencia no solo mirar lo que he hecho mal, sino si he hecho suficiente bien. O hay algo a lo largo del día que podía haber hecho, como se me pasó. Esta mañana el Espíritu Santo me trajo a la cabeza una persona que yo tenía que haber llamado y haber preguntado. Y yo sabía que tenía tiempo para poder llamar en ese momento, pero dije, bueno, luego la llamo. Y al final del día no las llamaron, ¿vale? Omisión. 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 Porque tú habías caído en la cuenta de que tenías que llamarla porque necesitaba algo para consolarlo, simplemente para darle amor, para que se acuerden de ti. Y al final del día te das cuenta de que eso se te ha pasado. Entonces es un buen examen de conciencia. Y también hay omisión por ingratitud. El pecado de ingratitud es el pecado de la queja. ¿Vale? Es el pecado de la queja. Es natural que nosotros nos quejemos. Vamos a ver, somos personas y somos frágiles y somos vulnerables y tenemos heridas y tenemos pasiones y bueno, lo normal es que salga algún desahogo, ¿no? Como decir, uff, qué cansada estoy, por ejemplo. Bueno, qué cansado estoy, no llegaría a ser queja, queja, queja si efectivamente estás muy cansado. Pero es un desahogo, ¿vale? Ahora, lo malo es vivir quejándose continuamente. ¿Por qué? Porque hay personas a las que tú le preguntas constantemente cómo estás y te dicen siempre, siempre, siempre estoy mal. Porque tú en ese momento, claro que puedes decir estoy mal, soy sincera y me encuentro muy mal. Pero no puede ser que siempre, absolutamente, desde que naciste hasta la edad que tienes ahora, siempre estés mal, porque no puede ser. Hay veces que estás bien, porque has ido al cine, te has divertido, te has reído. Algo ha pasado por ahí bueno, ¿vale? Entonces, esas personas caen en lo que se llama el victimismo. ¿Cuál es el problema de caer en el victimismo? ¿Por qué puede haber una omisión de gratitud? Sí, a Dios. Y también a los demás, ¿vale? Darle las gracias a los demás por lo que te están ayudando. Porque si tú estás siempre fijándote en todo lo malo, estás dejando de mirar todo lo bueno que está pasando. Entonces, si alguien te acerca un vaso de leche, por ejemplo, caliente, tú te fijas en que, está demasiado caliente, siempre me traes, y le sigues quejándote, ¿no? Siempre me traes en la leche que no me la puedo tomar, desde luego hay que ver, no me quieres. En vez de decir, gracias por traerme la leche caliente. Voy a esperar que se enfríe un poco y luego me la tomo.
¿bien? Pero me fijo en lo bueno, que de esa persona ha salido traerme un vaso de leche caliente. Ha salido algo bueno y yo le debo gratitud, le debo dar las gracias. Entonces, es un pecado de omisión dejar de dar gracias, ¿sí, señor? Un pecado de omisión, ¿sí? Porque es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor y Dios Padre Santo. Decimos en la misa. Decimos eso, siempre y en todo lugar. Es nuestro deber darte gracias. Entonces, el problema de la gente que siempre se está quejando y solo se fija en lo malo es que deja de dar gracias. Entonces es un pecado de omisión. ¿Y hay que confesarlo? Pues sí, se tiene que confesar. Entonces luego además hay otra cosa. Puedes tener motivos para quejarte. Venga, sí, es que hay cosas que están fatal. Muy bien. Ahora, para saber si hay omisión ahí o no hay omisión ahí, aparte del de gratitud, es, ¿tú has hecho algo para evitar eso de lo que te estás quejando? Quiero decir, te quejas de que el vecino todos los días hace un ruido horroroso. ¿Has intentado subir al piso de arriba y decirle al vecino, oye, mira, de tal hora a tal hora intentan hacer ruido, o saber los motivos por qué los hace, porque a lo mejor tiene un motivo correcto por el que lo está haciendo, o has hecho algo? Independientemente luego de que el vecino cambie o no cambie, es el hecho de que de ti haya salido eso, porque si no lo has hecho te estás quejando de más, ¿vale? Porque tú tienes que tener la conciencia tranquila de que tú has hecho todo lo posible por alejar un mal. Si luego ya no has hecho todo lo posible por alejar un mal, entonces ya lo que toca es sufrirlo y ofrecerlo al Señor. Pero uno tiene que hacer humanamente todo lo posible por evitar el mal. Eso es lo que tiene que hacer uno. Humanamente, todo lo humanamente posible. Luego dejar a Dios ser Dios. Entonces, por ejemplo, ¿te molesta que se apruebe una ley? Vale, ¿estaba en tu mano hacer algo por evitar esa ley? Por ejemplo, tú eras uno de los políticos que tiene que darle al botón y estaba en tu mano no darle al botón y le has dado para que se apruebe y tú podías no darle, bien, pues ahí hay un pecado de omisión, ¿vale? Porque tú podías haber hecho una enmienda a una ley que no te gustaba y no la has hecho, esa enmienda, para intentar cambiar eso que es injusto, omisión. Otro ejemplo, alguien está sufriendo muchísimo, a ti te da muchísima pena. Uf, es que me da muchísima pena porque es que de esta familia, lo mal que lo está pasando y tal, cual, porque no tiene ni para comprar leche. Vale, tú has hecho algo para intentar ayudar a esa familia. Estaba en tu mano poder buscarle un trabajo, llevar algún currículum o incluso comprarle la leche, porque está enfermo, no se puede ni mover y hacerle la compra. ¿Lo has intentado o es más cómodo solamente tener pena? ¿Eh? Y rezar mucho. Porque estamos hablando de que está en tu mano, ¿vale? Está en tu mano. Es una de las seis premisas para que sea omisión. Entonces, puede ayudarnos mucho a superar pecados de omisión, darnos cuenta de que nos quejamos y ver si nosotros podemos en alguna manera aliviar eso, en alguna manera remediar eso, o no lo estamos haciendo. Entonces eso nos puede ayudar. Quiero decir, si te quejas todos los días de que la puerta chirría, a lo mejor puedes ir y arreglar tú la puerta. Y estás esperando que lo arregle otra persona y la otra persona no lo arregla, a lo mejor lo puedes intentar hacer tú. Y eso soluciona muchos problemas, ¿vale? Entonces, hasta esto es de lo que podíamos hablar. Creo que ha quedado claro lo que es el pecado de omisión y las 6 premisas y cómo efectivamente la ingratitud, o sea, la queja, te puede llevar a darte cuenta de omisiones que estás haciendo. Vale, dentro de la categoría de pecados, nos faltaría por hablar de 2, aparte de los pecados capitales. El primero es el que se llama pecado social. Pero ojo con el pecado social, porque el pecado social no hay que interpretarlo mal. El pecado siempre es personal, ¿de acuerdo? El pecado siempre es personal. Es un acto de la persona individual y no de un grupo o una comunidad. Entonces no hablamos de pecado social porque es algo que hacen todos los demás en la sociedad y y yo entonces, bueno, me difumino y yo no soy culpable porque como lo hace todo el mundo, porque es la sociedad en la que vivimos, que decir, yo veo películas piratas, pero porque lo hace todo el mundo. Porque eso ya es un pecado social y todo el mundo piratea películas y todo el mundo ve películas piratas. No, pues no, es que no es excusa que lo haga todo el mundo, sigue siendo pecado tuyo porque piratear es robar y está mal. Bien, punto. Es que está mal, es que es robar.
¿vale? Otra cosa es que tengas la autorización de la persona para poder ver eso, pero si no está mal. Entonces, ¿qué es el pecado social? Te dice en el Reconciliato de Penitencia, es el documento donde lo pone, que hablar de pecado social quiere decir reconocer que el pecado de cada uno repercute en los de los demás, repercute en la sociedad. Eso es el pecado social. Es un pecado que afecta, no solamente me afecta a mí o al que tengo justo al lado, sino que de alguna manera puede afectar a toda la sociedad. ¿Esto que estoy haciendo yo? Por ejemplo, comerciar con drogas. Comerciar con drogas es un pecado social. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo drogas a otras personas, esas personas drogadictas van a traer mucha desgracia a sus familias, por personales propias, pero también a sus familias. Puede ser que se vuelvan, precisamente por ser adictos a la droga, delincuentes y afecte a mucha más gente, a la sociedad, porque tú estás vendiendo drogas. Pecado social. Lo haces tú, personal, pero afecta a más gente. Blanqueo de dinero sucio, lo mismo. Corrupción, igual. Violencia en el sentido de quemar contenedores y todo este tipo de cosas que pueden afectar a más gente, entre otras cosas porque la violencia se contagia. La violencia se contagia y por una persona que haga un estallido puede hacer que muchísima gente, boom, se vuelva y se haga un daño ya a la sociedad en general. Armamentismo, venta de armas, discriminación racial, igual, porque puede haber delitos de odio. Tú puedes estar poniendo algo y hacer que otras personas odien a un grupo, una etnia o cualquier otra cosa. Desigualdad entre grupos sociales, destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pecado social sigue siendo un pecado personal, pero es un pecado personal que afecta a la sociedad. Entonces, un divulgador, por ejemplo, los famosos youtubers, tienen que tener muchísimo cuidado porque tienen una influencia que puede afectar en la sociedad con lo que ellos están diciendo. Entonces hay pecados que como son así, llevan unas penitencias a ver cómo se dice eso, de reponer, no, restaurar, renovar, reparar, ya me ha salido la palabra reparar. Importantes. Entonces, por ejemplo, hubo un médico que él hizo, o sea, él animó al aborto. Entonces, cuando se convirtió, se pasó el resto de su vida dando charlas y conferencias de por qué eso era un mal, para reparar ese daño. ¿Por qué? Porque era un pecado social. Era un pecado que había afectado a la forma de pensar y había hecho mucho daño. Entonces, este es el pecado. Entonces, no a confundir cuando leamos pecado social a que es algo que hace la sociedad en su conjunto y está mal. No, no. El pecado siempre es personal de personas que están uniéndose a esa idea y esa idea de pecar. Entonces, ¿cómo se puede recuperar, o sea, luchar contra un pecado social? Bueno, pues lo primero es que tienes que recuperar los valores. Porque tú has cometido un pecado social porque has perdido totalmente de vista tus valores, totalmente. Los has perdido de vista. Entonces se necesita recuperar los valores morales para darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal y lo que no se puede trasladar al resto de la sociedad. Y nos queda, antes de los pecados capitales, lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El famoso pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Que se pueden perdonar todos los pecados menos el pecado del Espíritu Santo. Ya la gente ya con eso se vuelve loca porque hay muchos pecados contra el Espíritu Santo y ahora vamos a ver unos cuantos. Hay muchos pecados contra el Espíritu Santo, pero solo uno es imperdonable. Entonces Santo Tomás decía que uno de los pecados contra el Espíritu Santo es la blasfemia. La blasfemia es directamente insultas a Dios. Entonces, si tú insultas al Espíritu Santo, odias al Espíritu Santo, y eso es clarísimo, aparte de ser un pecado mortal, que es un pecado, que va dirigido expresamente a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo puede ser una blasfemia? Una blasfemia es decir que realmente el Espíritu Santo no está obrando, sino que es el demonio. O sea, que es la blasfemia que aparece en los fariseos cuando critican a Jesús y sus obras y milagros, que estaban diciendo que el poder con el que obraba era con el poder del demonio, ¿vale? Es una blasfemia.
Es una blasfemia absoluta, es decir, que todo lo que hace el Espíritu Santo es diabólico, obviamente eso es una blasfemia muy grave. Entonces les advierte Jesús contra este pecado en Mateo 12 y Marcos 3. Un pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. Pero ese no es el imperdonable. ¿Por qué? Porque tú te puedes arrepentir. Entonces hay mucha gente que piensa, bueno, yo es que puedo haber insultado a Dios y entonces al insultar a Dios he blasfemado contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Ya me voy a condenar porque eso no se perdona. No, porque existe capacidad de arrepentimiento de eso, ¿vale? Segundo, otra opción, San Agustín. San Agustín dice que es el pecado de impenitencia final. O sea, hasta el final perseverar en el pecado mortal. Desde el principio, que es absolutamente opuesta al perdón de los pecados. Volvemos después a San Agustín, porque antes quiero decir otros pecados contra el Espíritu Santo. Vamos, básicamente ya podéis averiguar que si tú no quieres que te perdonen, un pecado imperdonable es aquel al que tú no aceptas el perdón, ¿vale? Bien, entonces, por último, varios padres de la Iglesia y también varios teólogos aplican a todos los pecados que se oponen a alguna característica propia del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, no es cierto que el Espíritu Santo santifique. No es cierto que el Espíritu Santo guíe o te dé inspiraciones. El Espíritu Santo no inspira, por ejemplo, eso es mentira. O sea, Dios está allí y está en sus cosas, pero no te va a inspirar el Espíritu Santo, ¿vale? Es un ataque directo a una cualidad o alguna de las misiones del Espíritu Santo. Y, por supuesto, están los que se hacen con absoluta malicia por rechazo directo y desprecio hacia los impulsos que sientes hacia hacer el bien. Cada vez que de ti surge algo para hacer el bien, lo rechazas. No quiero de ninguna de las maneras, pero por absoluta malicia. O sea, no es que tú por debilidad, por fragilidad, que es lo que estábamos hablando de los pecados de omisión, tú tienes el instinto de que tienes que llamar a alguien y hacer algo bueno por esa persona, se te olvida, vale, pecado de omisión, te vas, te confiesas, es perdonable, ¿vale? Es un pecado contra el Espíritu Santo. Si te ha inspirado el Espíritu Santo, es un pecado de omisión contra el Espíritu Santo. Sí, sí lo es. Pero no es imperdonable lo que te está diciendo, pero puede llegar a ser a que sea malicia. O sea, no quiero saber nada de Dios, ni siquiera las inspiraciones de Dios. No quiero saber nada. Actualmente, para sintetizar, se citan 6 pecados del Espíritu Santo. Primero, desesperanza. El pecado de desesperanza es, Dios, esto, ni siquiera Dios me puede ayudar, por ejemplo. ¿Vale? Es un pecado gravísimo. ¿Cómo va a ser que Dios no te quiera ayudar? Primero, que te quiere ayudar. Y segundo, ¿cómo que no puede? Si es todopoderoso, ¿vale? Entonces el pecado de desesperanza es caer y decir no. O sea, Dios no me puede ayudar. Es un pecado porque vas completamente en contra del Espíritu Santo. Segundo, presunción o soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en el lugar de Dios. Soberbia espiritual es soberbia sobre todo porque piensas que los dones que tienes, que te los ha dado el Espíritu Santo, ¿vale? Son tuyos. Son tuyos. Has sido tú quien eres así. Tú eres así porque tú te lo has trabajado y tienes. Luego está la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es terquedad, tozudez, no querer cambiar de opinión, no querer dar tu brazo a torcer, querer saltar siempre con la tuya. Pues claro, vas en contra de intentar ser humilde, abrirte a los demás, abrirte al amor, obstinarte en seguir haciendo lo que hagas por mucho que sepas que está mal. Resistencia a la verdad conocida, te están diciendo la verdad, pero la rechazas. La envidia por el bienestar espiritual de otra persona, o sea, tengo envidia porque esa persona tiene estas gracias del Espíritu Santo y yo no las tengo. Y tengo envidia de esta persona porque está teniendo unas experiencias místicas maravillosas y yo no las tengo. Entonces va directamente contra el Espíritu Santo porque estás diciendo que es injusto el Espíritu Santo al darle a esa persona esas cosas y no dártelas a ti. Vas directamente contra él porque estás diciendo eso, que es injusto. Y por último,
el sexto, que es la impenitencia. ¿Vale? Los 5 primeros, desesperanza, presunción, obstinación, resistencia a la verdad y envidia, son perdonables. Te puedes arrepentir de todo eso. Te confiesas y son perdonables. La impenitencia no es perdonable. Es el pecado contra el que se refiere Jesús, contra que el único pecado que no se puede perdonar contra el Espíritu Santo es ese. ¿Por qué? Porque la impenitencia final es rechazar voluntariamente, conscientemente, porque es en el momento del juicio, ¿vale? En el momento del juicio tú eres consciente de quién es Dios y de toda tu vida. Y tú rechazas salvarte, rechazas la misericordia de Dios, rechazas su perdón, rechazas sus gracias, rechazas su amor, en definitiva, como Dios pone, para él es importantísimo respetar la libertad individual. Si tú no quieres que te perdone, no te puede perdonar. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo imperdonable, que es la impenitencia final, que es decir, quiero quedarme con mi pecado. No quiero, me lo quedo. Y ese es, no se puede perdonar, porque no quieres. Ahora, estamos hablando de la final, impenitencia final, porque tú durante tu vida puedes decir, no, yo no me quiero convertir, yo no quiero ser bueno, yo no quiero saber nada de Dios, pero siempre hasta el último momento Dios espera que te arrepientas de eso y que acojas su misericordia. Entonces estamos hablando de la final. Bien. Hacer un inciso sobre el pecado, cómo se evita. Bien. Los pecados se evitan, decía San José María Escrivá, se evitan y se previenen antes de hacerlos, ¿vale? Formando la conciencia y con una buena dirección espiritual. ¿Por qué? Porque un director espiritual puede decir, cuidado, cuidado, estás teniendo una tentación, que tú no te estás dando cuenta y puedes acabar pecando, porque eso es claramente una tentación o un error o un impulso que no debes seguir. ¿Vale? La dirección espiritual te ayuda a evitar pecados y la conciencia bien formada también, porque sabes lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por la misericordia de Dios, todos, absolutamente todos nuestros pecados son perdonados. Quiere decir, Dios ya lo ha perdonado porque es acto puro y es amor y es perdón. Entonces, previamente está todo perdonado. Pero eso no quiere decir que nosotros los cometamos y haya que ir eliminándolos. Entonces, el pecado se elimina por el bautismo. En cuanto te bautizas, estás en la inocencia original y si te murieras nada más bautizarte irías derechito al cielo. Y por la confesión, ¿vale? Pero ya sabemos que en la confesión hay que hacer también todos los pasos y llegar hasta la penitencia, tienes que hacerla. No te puedes saltar ninguno, tienes que tener el propósito de enmienda, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, el acto de contrición, todos los pasos, hasta hacer la penitencia. Y ya sabemos que además luego queda la pena de culpa, la pena de daño, que ya estuvimos explicando cuando hablamos del purgatorio. Vale, hay determinados pecados mortales que no se pueden confesar a un sacerdote normal. Tienes que, por la gravedad, tienes que ir directamente a la Santa Sede, a la Penitenciaría Apostólica de Roma, a solicitar ese perdón del Papa. Uno de ellos ya no es necesario ir al Papa, hasta que lo puso en el 2016, en el año de la misericordia, el Papa Francisco lo extendió ya a todos los sacerdotes, que es la confesión del aborto. El aborto era un pecado muy grave y tú tenías que pedir la dispensa, la indulgencia, tenías que pedir a la penitenciaría de Roma que se te perdonara ese pecado. Pero él lo extendió en el año de la misericordia de forma que todos los sacerdotes pueden perdonar esos pecados. Luego nombró a unos superconfesores, porque ese año de la misericordia quería que todo el mundo, si no podía ir a Roma o le daba vergüenza, pudiera tener acceso. Nombró una serie de sacerdotes, unos 1000 y pico, que podían perdonar durante el año de misericordia 3 pecados que solamente se pueden perdonar en la Santa Sede, que son romper el secreto de confesión. O sea,
un sacerdote que rompe el secreto de confesión directamente tiene que ir al Papa para que le perdone, porque es muy grave, es un sacrilegio muy grave. Pero el Papa concedía a sus superconfesores la posibilidad de que otro sacerdote pudiera recibir, concedió esa indulgencia. Eso ya no está. Ahora tienes que ir directamente al Papa otra vez. Entonces uno fue el secreto de confesión, el otro fue el sacrilegio en el momento de la consagración del pan y el vino. Sacrilegio directo contra la Eucaristía. Contra el pan y el vino consagrados. Muy grave. Directamente al Papa. Tercero, atentar contra el Papa. Entonces, obvio, has querido matar al Papa, te tiene que perdonar el Papa. Entonces todos tenemos la imagen de Juan Pablo II confesando al hombre que le había disparado una bala, había atentado contra su vida y es el Papa el único que intentó ir allí para, él ya le había perdonado, pero para que el otro quisiera confesar su culpa y poder recibir el perdón de Dios. Pero solamente podía hacerlo el Papa. Por eso Juan Pablo II fue a la cárcel a buscarlo, porque él tenía conciencia de eso. Porque si no hubiera sido un pecado de omisión. O sea, yo como papa puedo ir a darle el sacramento de la confesión a este hombre y hacer esto. Sí, a ver si quiere. Y por eso fue. Vale. Entonces, la remisión, ya hemos dicho, de un pecado mortal exige una penitencia, sobre todo si es un pecado social, exige una penitencia mucho más profunda, mucho más clara, incluso pública a veces, más perfecta. ¿Vale? Si tú eres una persona que cometes pecado mortal, necesitas desapego a todo pecado mortal. O sea, es decir, ni un solo pecado mortal. A partir de ahora, que sean todos, porque voy a seguir pecando, pero que sean veniales. Y a ser posible, faltas. Ni siquiera que llegue a pecado venial, que sean faltas de fragilidad. Que es lo que decía Santo Domingo Sabio. Morir antes que pecar, decía. Morir antes que pecar. Él tenía desapego total a lo que es el pecado mortal, que ya sabemos que tiene que ser materia grave, que lo quiera hacer y que lo haga. Bien, entonces directamente desapego al pecado mortal. Los pecados veniales no exigen un desapego total a todo tipo de pecado de forma de nunca volver a hacer, porque es muy difícil eso por la debilidad que estábamos haciendo. O sea, pero sí el compromiso de querer cada vez ir eliminando pecados y ir creciendo con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, intentar caer menos veces en esas cosas. Eso sí. Vamos, básicamente deseo de santidad. O sea, no puede ser tibio, básicamente. Para que haya un perdón total de la pena de daño y tal, la penitencia también lleva implícita y el acto de contrición y el, ¿cómo se llama esto? El propósito de enmienda, querer reducir progresivamente y paulativamente esa tendencia tuya a pecar, ¿no? O por lo menos cada vez sea menos grave o menos veces, o que ocurra menos, o luche más. Bien. Bueno, estábamos diciendo que hay que tener además deseo para que el desapegarse de los pecados veniales, de esta tendencia de deseo de querer progresar, o sea, que salga de ti querer seguir siendo santo, eso es importante, y quitar los impedimentos para el crecimiento espiritual. ¿Cómo se hace eso? Con la dirección espiritual, precisamente. Con la confesión te confiesas del pecado que has tenido, contra el cual no has luchado lo suficiente, o no has reparado en su momento. Cuando eras consciente ya de que podías hacer algo, de repente te das cuenta que no has reparado, ¿no? Pero de ti surge esa necesidad de no querer seguir haciendo eso, ¿vale? Entonces ahí ese crecimiento espiritual, ese deseo es bueno para desapegarte de los pecados veniales y ahí es donde entra en juego la dirección espiritual. Te va a ayudar. Bien, entonces, además de con la confesión, los pecados veniales se quitan, se pueden borrar. Con la Eucaristía, comulgando, con indulgencias parciales. ¿Por qué son parciales? Porque no te has confesado, ¿vale? Indulgencia parcial, la indulgencia para que sea plenaria tienes que hacer la hora indulgenciada, además confesar y comulgar el mismo día y rezar por las intenciones del Papa para que la indulgencia sea plenaria. No falta alguna de esas cosas, te puedes ganar indulgencias parciales, eliminan parte de pena, ¿vale? Las indulgencias parciales borran parte de pena de los pecados veniales, ¿no? Haciendo penitencia, que es penitencia, oración, ayuno y limosna.
También borra multitud de pecados. Si hace una limosna, borra multitud de pecados. Bien. Y con agua bendita, ¿vale? Con agua bendita también, pecados veniales se quitan. Ahora bien, esto no quiere decir que se borre del todo un pecado mortal haciendo cualquier cosa de esas, no se puede. El pecado mortal hay que confesarlo, ¿vale? Y el pecado venial también depende del grado de desapego al pecado venial, o sea, esta necesidad de crecer en santidad, o sea, decir, tengo un pecado venial ahora mismo, no lo voy a confesar, no puedo, pero sí voy a comulgar porque precisamente la comunión, como yo tengo mi acto de contrición, mi arrepentimiento, mi deseo de crecer en santidad, esta Eucaristía borra mi pecado venial. Sin embargo, por amor a Dios, aunque lo haya borrado, voy a llevarlo a la confesión en cuanto pueda. Pero puedes comulgar. Entonces, claro, hay mucha gente con muchos escrúpulos que no quieren acercarse a la Eucaristía, y la Eucaristía es sanadora, porque no se han confesado previamente. Entonces, esto no es lo que dice la Iglesia. La Iglesia dice que tú puedes acercarte a la Eucaristía siempre y cuando tengas clara conciencia de no tener pecado mortal. Ahora, si tú tienes clara conciencia de tener pecado mortal, no puedes. Tienes que ir a confesarte, porque si no sería una Eucaristía sacrílega. Pero no tienes que tener pudor por decir, bueno, querría estar perfecta para acercarme al Señor. Es que perfectos no estamos ninguno, nunca. ¿Vale? Cuidado con eso, nunca, nunca estamos perfectos. Precisamente vamos a la fuente de la misericordia, que está allí en la Eucaristía. Ahora, no se puede coger por costumbre y decir, vale, pues yo ya no me confieso y me voy derecha siempre a comulgar y así yo ya me ahorro la confesión. No, cuidado, estás pasando de la manera que Dios ha puesto para extender su gracia y su perdón y acoger su perdón. Ahí estás poniéndote ya en soberbia. De decir, no necesito la confesión. Directamente por mis pecados veniales, yo con la Eucaristía ya me llevo el Señor y yo nos entendemos. No, cuidado. Ahí está falta de santidad. Ahí hay falta de santidad y desapego. Bien, entonces, estas prácticas perdonan el débito de la pena en la medida en que se excita el fervor a Dios. ¿Qué es decir? ¿Se borra el pecado venial? Sí, pero luego queda lo que queda, la pena de daño. Está la pena de culpa y está la pena de daño, ¿vale? Esa pena de daño, que es la que se cubre en el purgatorio, se cubre con estas prácticas que estoy diciendo, en la medida en que crece tu amor a Dios. En la medida que crece, que a veces crece más y a veces crece menos. Porque si tú simplemente vas, comulgas por hábito y dices, bueno, ya me confesaré cuando después, y no ha habido un crecimiento en la misericordia de Dios, que dices, madre mía, estando como estoy, aún así el Señor se viene a mi alma y me limpia mi pecado venial. ¿Cómo me quiere el Señor? Crece el amor, te caen las lagrimillas, ¿vale? Como te estás abriendo al amor de Dios, más se borra, estás creciendo en el amor a Dios, más se borra esa pena de daño, ¿bien? Si no hay nada de eso, desastre. Bueno, y por último, el acto de contrición final, bien hecho, final es cuando te mueres. El acto de contrición final, bien hecho, perdona todos los pecados mortales y veniales. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque para hacer un acto de contrición perfecto tienes que tener absoluto desapego a todo tipo de pecado, deseo absoluto de santidad, amor a Dios grande, deseo de unirte a Él, gratitud inmensa. Es tremendo, ¿no? Lo que tienes que tener. Y además no es que tengas que sentir mucha pena, cuidado con esto, el acto de contrición final no es que te pongas a llorar amargamente porque no tiene nada que ver con el sentimiento, sino con la voluntad firme, o sea, como Domingo Sabio, antes morir que pecar, hasta ahí tiene que llegar tu conciencia de lo malo que es el pecado para que sea un acto de contrición perfecto. Entonces, es muy difícil. Entonces decía el padre Lori, en esto que él siempre decía que él hacía un acto de contrición constantemente durante todo el día. Él llegaba y siempre decía, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Siempre estaba así. Entonces decía que era bueno pedir la gracia a la Virgen de la contrición final, porque la Virgen puede darnos esa gracia. Ahora, si tú eres muy mariano, lo más seguro es que tengas bastantes actos de contrición en tu vida antes de morir. Pero una persona que nunca se ha arrepentido,
de nada, tener una contrición perfecta en el último momento, con clara conciencia de lo que es el pecado, rechazo absoluto, amor a Dios, infinitamente eso, y humildad perfecta, pues es muy difícil, ¿vale? Ahora, hacer continuos actos de contrición ayudan a prepararse en el momento de la muerte. Eso sí. Y entonces nos quedaría ya hablar de lo que son los pecados capitales, que lo había dejado para el último momento. Son muchos, no los vamos a ver todos hoy, no va a dar tiempo. Pero voy a poner simplemente por qué son los pecados capitales y la clasificación, iremos poquito a poquito ya en las semanas siguientes. Entonces, los pecados o vicios capitales son aquellos a los que estás inclinado, o sea, son tendencias. Nosotros por tendencia estamos inclinados a hacer determinadas, tenemos tendencias hacia algo por nuestra propia naturaleza. Entonces, para poder avanzar en santidad, para poder llegar a ser santos, nosotros tenemos que conocernos, conocer nuestro propio corazón y a cuál de ellos tendemos. Normalmente se dice que se tiende a el pecado capital dominante, pero pues te dicen que cojas dos, el primero y el segundo, al que más tiendas tú. Se llaman capital porque capital viene de cabeza y se refiere a que de ese pecado vienen multitud de pecados, se cometen multitud de pecados por ese. Y no tiene nada que ver con la gravedad. Tú puedes tener pecado venial de ira y pecado mortal de ira. No tiene nada que ver con la gravedad. Estamos hablando de la tendencia del cual sale. Entonces, por ejemplo, esto de cabeza de cómo sale. Tú tienes tendencia a la ira, por ejemplo. Vale. ¿Qué haces con esa ira? Con esa ira puedes mentir porque quieres vengarte de la persona. Con esa tendencia a la ira puedes aplacarla o reconducirla bien. Voy a ir contra el pecado, pero no contra el pecador, por ejemplo. O si no la aplacas, dices, no, voy a decidir tener un acto de venganza hacia esa persona con la que me he enfadado. ¿Cómo te vengas? Voy a mentir, la voy a difamar, voy a robarle, voy a golpearle, voy a... ¿me entendéis? Multitud de pecados que surgen todos de ese deseo de venganza al que te ha llevado tu tendencia a la ira. Por eso se dice así, que son cabezas de multitud de pecados. Y lo mismo pasa con la soberbia, que te lleva a la jactancia, la vanagloria y un montón de cosas más, ¿vale? Entonces, hace falta mucho discernimiento, porque el problema de esta tendencia es que crea hábitos adquiridos. Como tengo tendencia, siempre voy a responder con ira, o siempre voy a responder con pereza, o siempre voy a responder con esto, ¿no? Y quitar un hábito adquirido cuesta muchísimo, hay que usar la virtud contraria, hay que justo practicar lo contrario a ese pecado. Entonces, lo que se rechaza el pecado capital puede desear algo desordenadamente o rechazar algo y puede ser algo material, espiritual, imaginario o real. ¿Por qué? Porque digo lo de imaginario, porque ya dijimos que había pecados que si tú piensas que está mal, aunque no esté mal, y lo haces y piensas que estás haciendo algo muy malo a alguien, de ti sale pecado, ¿vale? Porque has pensado que eso estaba mal. Entonces vamos a hacer una clasificación de esta manera. Entonces, cosas que son los pecados capitales que te llevan a querer un bien, pero un bien desordenado. Un bien desordenado. Por ejemplo, pecado capital que busca un bien desordenado del alma, la soberbia. La soberbia es un bien del alma, el yo sentirme mejor persona, que soy estupendo, que soy maravilloso. Es un deseo desordenado del alma, pero estás buscando un bien, sentirme que todo el mundo mejor persona, sentirme mejor persona. Del cuerpo, estoy buscando un bien para el cuerpo, pero lo estoy buscando de forma desordenada. Tenemos la gula y la lujuria. Estamos buscando algo bueno, un placer, pero desordenado, del cuerpo, ya no del alma. Alma, soberbia. Cuerpo, gula y lujuria. Ahora, hemos dicho que no todo es buscar un bien de forma desordenada, sino que a veces es rechazar. Rechazar un bien, expresamente, son todas las demás. Rechazar un bien propio. Por ejemplo, yo quiero practicar una virtud, es un bien propio que yo practique una virtud,
pero el esfuerzo que me va a llevar a practicar la virtud para mí es un mal. Por lo tanto, rechazo la virtud por el esfuerzo, pereza. Pereza. Estoy rechazando la virtud porque me supone un esfuerzo. Es un rechazo a un bien, porque lleva algo que yo considero un mal. Eso es un bien propio. Bien del otro, ¿no? Rechazo un bien del otro porque el bien del otro para mí es algo malo. Entonces tenemos, por ejemplo, la envidia hace que rechaces al otro porque lo que él tiene que le hace bien, que es un bien para él, a mí me hace que me sienta triste, que me duela. Esa es la envidia, ¿no? Pena por el bien del otro. No estoy contento porque le va bien. No estoy contento porque es millonario. No estoy contento porque tiene ese cochazo. No estoy contento. Rechazo el bien de esa persona, qué bueno que tenga esta cosa, porque para mí me hace sentir peor, porque me hace sentir pues como que estoy por debajo de él, por ejemplo. Y luego otro rechazo de un bien ajeno, porque dentro hay un mal, es la venganza, ¿vale? La ira. La ira es me quiero vengar, quiero que no le vaya bien, la venganza por la ira. Voy a hacer que tenga males, expresamente. O sea, rechazo hacerle el bien y voy a hacerle el mal. Por ahí va la ira. Bien, entonces esa es la clasificación de los pecados capitales según si es un deseo desordenado, ya hemos dicho que es soberbia, gula y lujuria, un bien desordenado, y por rechazo a un bien de otro porque lleva un mal dentro. Pereza, envidia y ira, ¿vale? Y también... perdón, se me había olvidado que también hay un bien, no lo había puesto antes. Hay un bien desordenado, un deseo de un bien desordenado del cuerpo, aparte de la gula y la lujuria, pero viene por cosas externas. Esa es la avaricia. La avaricia es yo me voy a sentir bien con cosas de fuera, ¿vale? Se me había olvidado meter ese. Me voy a sentir bien en un deseo desordenado. Entonces sí, ahora sí. Viene buscar un bien desordenadamente, tenemos la soberbia, la gula, la lujuria y la avaricia, ¿vale? Y el rechazar un bien de otro porque para mí se pone un mal, entonces tenemos la envidia y la ira. Bien, pues ahí ya están las 7. Bueno, pues iremos viendo poquito a poquito estos 7 pecados capitales en las próximas semanas. Lo dejamos aquí. Un besito y hasta la semana que viene.